¿Lo alcanzan a ver a esto? Los ejercicios que proponemos son estos, los de aceleración convectiva, ecuación de continuidad, los 417, 421, 425, de balance de momento. De energía planteamos uno, en realidad por ahí no es tan trascendente, más que nada la concepción de cómo se resuelve el ejercicio. Y los otros de función de línea de corriente, de rotacionalidad, y los otros ejercicios. No tienen dudas, digamos, no presentan inconvenientes con este tema. No, de mi parte no, por lo menos, profe. Bien. Bueno, el resto nada. Profe, de flujo potencial, eh, ¿con qué Sí. profundidad, digamos, lo estudiamos? Porque es como que en el libro está bastante completo en el White y no sé, digamos, con qué complejidad lo estudiaríamos. En el resumen de la clase les mandé, digamos, los apartados que tienen que leer ustedes. Eh, yo no me volvería loco con flujo potencial. Porque, a ver, creo que lo hablé en la clase pasada, pero lo repito en esta clase. Básicamente, lo que se ve en balances diferenciales es cómo modelar el flujo, o mejor dicho, cómo representar el flujo dentro del dominio. Es eso, básicamente. Eh, Nosotros cuando vimos balances integrales lo que hacíamos es básicamente analizar el flujo entrante y saliente, ya sea de materia, de momentum, eh, alrededor, digamos, sí, alrededor y dentro de un volumen de control. Ahora, en balance diferencial lo que hacemos es meternos adentro de ese volumen de control y analizarlo de manera diferencial. En cada punto del dominio, digo, no es así, digamos, no es que lo metemos dentro del volumen de control. Nosotros lo que analizamos es lo que está dentro del volumen de control en balance diferencial. Entonces, cada punto del dominio es analizado de manera diferencial. Lo que en definitiva nos lleva a obtener o a requerir de una función que nos defina cuál es el campo de velocidades y cuál es el campo de presiones. Pero principalmente en fluidos lo más importante es el campo de velocidades. Flujo potencial es una aplicación o por decirlo de alguna manera, una reducción de, eh, de, del concepto de mecánica de los fluidos. Un fluido en desplazamiento va a ser afectado, entre otras cosas, por la viscosidad. Y si nosotros, claro, ¿qué pasa? La viscosidad es todo muy lindo mientras el flujo es ordenado, correcto, laminar si se quiere. Ahora, la realidad es que no es así, y eso hace que el comportamiento del flujo no sea del todo sencillo. Entonces, ¿qué se hace? Se divide en dos cosas. Una es, descartamos el efecto de la viscosidad, que nos agrega un componente no lineal. A ver si tengo acá la ecuación de Navier-Stokes. Fluidos rotacionales no viscosos. Guarden un segundo. Esto es bastante largo, sí. Yo lo que voy a hacer es después, porque claro, no me avivé de reducirles. Les voy a decir exactamente qué temas leer de esto para no complicarse la vida. Bueno, acá tienen como una condición básica. Estoy buscando la ecuación de Navier-Stokes completa. A ver qué es esto. En el White está el principio del capítulo. Bien, bueno, acá tenemos el planteo de la ecuación de Navier-Stokes de manera diferencial. Fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos el término de fuerzas volumétricas, ρ por g, las fuerzas de presión o fuerza superficial, en este caso, la diferencial de presión en cada uno de los ejes, y el término, o sea, mu, por las derivadas segundas de la velocidad en cada uno de los ejes coordenados. Eso es un término no lineal, y es agregar complejidad a la definición. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros podemos, de alguna manera, sacar ese término no lineal, nos queda una relación prácticamente lineal, o lineal, de hecho. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Con lo Sí, cual sí, sí. simplifica el flujo, pero no representa la realidad.
Simplifica el flujo, digamos, estamos en este estado de digamos, queremos reducción, pero no representamos la realidad. Bueno, está bien. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos turbulencia, que, a ver, uno podría representar el flujo de, digamos, dos maneras, una manera ambigua, digamos. Una parte relativamente sencilla, que podría ser el flujo potencial, donde yo puedo replicar de una manera simple qué está pasando, o digamos, cómo se comporta el flujo alrededor de objetos o dentro de objetos, si es flujo externo o flujo interno, cómo se comporta el flujo promedio, digamos, pensándolo de manera potencial, sin considerar, en definitiva, la viscosidad, sin considerar el efecto viscoso, el efecto de las fuerzas viscosas. O sea, tachando los términos de mu por las derivadas segundas de la velocidad. Y después el efecto de la viscosidad lo considero como un término puntual, que es el que me representa esa resistencia, o esa disipación, o esa fuerza, mejor dicho, pero ya no lo meto en una ecuación como la ecuación de flujo potencial. Flujo potencial me facilita la resolución, me facilita poder comprender cómo se distribuyen las velocidades en el dominio. No me permite representar las fuerzas, los rozamientos, las resistencias. Es una parte, digamos, le tengo que sumar la parte de resistencias. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Sí. ¿Qué profundidad de esto? Bueno, miren, yo lo que les voy a pedir es que lo lean todo. Yo lo que les voy a pedir es que se lean el capítulo completo y si quieren, yo creo que el miércoles ya no tendría problema de hacer una clase similar a esta, después lo definimos. La primera parte repasamos flujo potencial. Si quieren yo les doy una charla de flujo potencial. Pero yo necesito que ustedes lean todo el capítulo. ¿Se entiende? Más allá de lo engorroso que pueda parecer la formulación matemática de White, en definitiva lo que ustedes tienen que entender es que flujo potencial lo que hace es tener en cuenta solo los efectos de la presión y los efectos presión, fuerzas de volumen y la variación temporal de la velocidad. Si es flujo estacionario, no tiene esa variación temporal. Entonces van a tener en cuenta los efectos de gradientes de presiones y de fuerzas de cuerpo. Es decir, el flujo potencial es el equivalente a, yo acá justo tenía eso, a la ecuación de la energía sin tener en cuenta las disipaciones. Es el equivalente a la ecuación de Bernoulli, el flujo potencial. Es una simplificación del flujo. Si nosotros vamos, déjenme ver si lo tengo por acá, a los ejemplos de la práctica. Bueno, los primeros son básicamente los cojinetes hidrodinámicos, el viscosímetro. Son básicamente una aplicación de Navier-Stokes como se les decía, al capítulo de balances diferenciales, porque ahí ya no es que eliminan el término viscoso, lo tienen en cuenta, según el caso lo descartan o no, pero por ejemplo en el caso de las placas planas, las placas paralelas, que creo que era el del viscosímetro, puede ser. Saquemos de lado este último comentario. El viscosímetro es básicamente, este ejemplo de las placas planas, una que está fija y otra que se desplaza. Acá estamos obligados a tener en cuenta la viscosidad porque justamente es una de las condiciones que planteamos desde el inicio, que por efectos viscosos, por el efecto de la viscosidad, la placa que se desplaza en la parte superior arrastra al fluido que está pegado sobre la placa, o sea, está en el borde de la placa. Y el fluido que está en la parte inferior está quieto pegado a la placa de abajo. Entonces lo que se produce es esta distribución de velocidad en forma triangular. Yo lo que quiero también es un feedback de ustedes, por eso también estoy tratando de hacer más estas clases, entre comillas, presenciales.
con las limitaciones que tengo, que tenemos todos, por supuesto, porque no todo el mundo puede en este horario. Veremos un poquito más adelante cómo voy modificando el horario. ¿Ustedes la mayoría puede a la mañana? Sí. Bueno. Yo sí, no sé los demás. No sé los demás. Perfecto. Sí, yo también. Sí, algunos de ustedes, compañeros de ustedes, me han planteado que por ahí están complicados y desentendibles. En esta primera etapa, en esta semana, pues, en la medida que siga la cuarentena, que creo que va a seguir, vamos a seguir a la mañana. Yo lo que voy a ir haciendo es aumentando la cantidad mi idea sería hacer entre 1 y 2 clases de este estilo semanales, pero requiero de ustedes que trabajen los temas y que me hagan las consultas del caso. Vale. Lo que vamos a hacer ahora después es hacer una introducción en flujos internos, una introducción relativamente rápida, pero digamos, esto no funciona, pues, por las limitaciones que veníamos hablando, no funciona como clase. Va a funcionar como clase de consulta, no funciona como clase La explicación. Diríamos, claro, como una clase magistral, ¿no? Realmente no me siento cómodo y creo que no es relativamente fácil eso. Entonces, insisto, la semana que viene yo quiero que ustedes vean lo del flujo potencial. Ya les digo, quedamos en principio para el miércoles, lo confirmo por mail, y hacemos un rato de charla de flujo potencial. Pero Bueno. quiero un feedback, quiero sus dudas, si es posible antes las plantean en el foro. Eso va a ayudar muchísimo. Todavía para el examen faltan tiempo, así que no se preocupen, la idea es que ustedes puedan entender y manejar bien estos temas.